Señor, venimos ante ti reconociendo que tú eres Dios y que tú, Señor, eres quien puede borrar nuestros pecados, nuestras iniquidades, y confesamos honestamente de corazón, Señor, venimos ante ti a pedirte nos perdones, nos limpies de toda maldad. Queremos estar en comunión contigo, Señor, queremos estar a cuentas contigo, Señor, para poder tener esa comunión estrecha de nuevo, Señor, y no haya ningún obstáculo, Señor, entre esa relación, Señor, que tú has proveído a través de la cruz del Calvario, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, el entendimiento de las personas que van a escuchar Casa sobre la Roca a través de las redes sociales, la congregación, Señor. Pedimos que tú obres en cada corazón, personas que no te conozcan, Señor, que ellos puedan ver la necesidad urgente de conocerte, Señor, de ser salvados por ti. Damos gracias por un día más de vida, un día más que nos permite, Señor, estar en tu presencia, un día más que nos das muchas bendiciones, desde el abrir los ojos, Señor, el techo, lo que es los alimentos, la familia, Señor, nuestros seres queridos, la familia en Cristo, todo, Señor, todo lo que tú nos das y cosas que a veces ni nos damos cuenta, Señor, que tú provees, Señor. Gracias te damos, glorificamos tu santo nombre por esto. Pedimos, Señor, que obres en la vida de las personas que están sufriendo esas enfermedades, Señor, donde quiera que sean, hospitales, casas, Señor, por esos doctores, enfermeras, pues todos los que están relacionados en los hospitales, Señor, que ellos pues se conozcan, Señor, porque también ellos, Señor, están exponiendo sus vidas para salvar a otras, Señor. Pero, Señor, la vida, Señor, realmente después de la muerte, Señor, es lo importante, y solo tú puedes dar esa vida eterna, Señor, ¿y de qué sirve, Señor, si se recuperan, si no te tienen a ti, Señor? Obra en la vida de los doctores, enfermeras, camilleros y personas que laboran en los hospitales, para que ellos conozcan tu evangelio, para que ellos rindan tu vida a su señorío, Señor, y ellos, Señor, compartan y sean canales de bendición para que esas personas, Señor, que están enfermas puedan conocerte, Señor, y puedan ser salvas por ti, Señor, y si no es tu voluntad, Señor, levantarlas, Señor, que estén en tu presencia apenas mueran, Señor. Obra en esas personas que también tú vas a levantar, Señor, para que seas tú glorificado con sus vidas, que ellos puedan ver tu mano poderosa obrar en ellos, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración porque tú eres digno de recibirla, Señor. Amén. Estamos martes y los martes tenemos estudio bíblico, martes de estudio bíblico. Nos quedamos terminando en el capítulo 14, vamos a empezar el capítulo 15 y vamos a ver el versículo 1 al 20. Hay dos temas que vamos a ver hoy: el Señor Jesús ante Pilato y la sentencia a muerte. Iniciamos con un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente. Mientras busca tu Biblia, el Evangelio de Marcos capítulo 15, abre en el Evangelio de Marcos capítulo 15 y recordamos que los líderes religiosos pues no eran tan religiosos, eran nada más, aparentaban, había mucha hipocresía. Llevaron al Señor Jesús para acusarle, recuerden que falsamente, por eso decimos que no eran tan espirituales como aparentaban. Y pues vimos que fue rechazado con el anterior sumo sacerdote, que era Anás, el que era suegro de Caifás, y luego seguidamente lo llevan a casa de Caifás, donde también allá fue pues prácticamente rechazado igual y golpeado. Y luego vimos que hicieron otro juicio por la mañana, o sea, este es el tercer juicio debido a que pues habían quebrantado sus leyes al hacerlo muy de madrugada, porque realmente el juicio tenía que hacerse después del amanecer y en el lugar correcto. Ellos lo hicieron en el lugar incorrecto y obviamente antes del amanecer. Entonces habían contratado a varias personas para que dijeran falsos testimonios contra el Señor Jesús, porque no le encontraban culpa, no buscaban cómo realmente acusarlo. Entonces contrataron a esas personas para que lo puedan condenar, mintiendo obviamente, para que puedan matarlo. Y pues vemos cuántas reglas habían roto estos líderes religiosos. El Señor Jesús pues también les dijo que así como Él estaba siendo juzgado, que algún día Él vendría en gloria y en poder, y que Él iba a juzgar a todos pues los que lo habían rechazado, ¿no? A los que habían rechazado al Mesías, al Cristo, a los que habían rechazado su evangelio, ¿no? Vemos que ya lo golpearon salvajemente hasta dejarlo desfigurado y ensangrentado. Por otro lado, pues Pedro estaba siguiendo al Señor Jesús de lejos, dijimos, y él pues quería ver cómo iba a terminar esta situación, y pues vimos que fue descubierto por una de las sirvientas del sumo sacerdote,
y pues lo negó con ella, al rato volvió a toparse con ella, lo volvió a negar, cantó el gallo una, dos veces, cuando fue la tercera vez que lo negó, ¿no? Entonces vemos que Pedro fue confrontado, el Señor Jesús lo vio con una mirada de ternura, de misericordia, de amor, y obviamente fue como traspasado su corazón de Pedro y se acordó de todo lo que el Señor le había dicho que lo iba a negar, y Pedro pues se quebrantó, lloró amargamente, y hoy vamos a continuar con el juicio del Señor Jesús, pero esta vez ya no con los judíos, sino ante el juicio romano. Así que acompáñame en Marcos 15, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Hacemos una pausa en el versículo 5. Mencionamos que la primera reunión con Anás, ese anterior sumo sacerdote que era suegro de Caifás, no fue válida porque lo habían hecho muy de madrugada y estaba fuera de la propia ley de ellos. La segunda vez que se hizo juicio con él fue también en la misma madrugada, y fue en la casa del sumo sacerdote actual, que era Caifás, el yerno de Anás. Y la tercera reunión pues se da en la mañana, lo mencionamos la semana pasada, lo mencionamos ahorita, pues fue Lucas 22, 66, 71, que fue el juicio oficial del Señor Jesús, porque obviamente fue durante el día y fue delante del concilio y en el lugar correcto, el Sanedrín, donde vemos que el Sanedrín vuelve acá a hacer un mismo juicio, lamentablemente, por tercera vez vuelve a hacer el juicio, y luego entra en consejo ideando cómo podían entregar ante el gobernador romano, que era Poncio Pilato, para que lo pudieran matar, porque estos falsos hombres de Dios pues no tenían la autoridad para matarlo. Es por eso que tenían que idear cómo llevarlo ante el gobernador de Judea, ¿no? Hubo momentos en que menospreciaron esta prohibición de los romanos, y ellos mismos ejecutaban a aquellos a quienes consideraban como criminales. Esta vez, eso no ha pasado, pero lo vimos nosotros en los domingos, en Hechos 7, cómo Esteban fue apedreado. Allá no lo llevaron ante los romanos, ellos decidieron brincar a los romanos y apedrearlo. Obviamente esto podía traer consecuencias, pero pues creo que no está escrito, ¿no? No sabemos qué pasó. Entonces esto no lo hicieron así con el Señor Jesús, porque sabían que habían algunas personas que pues tenían opinión favorable por el Señor Jesús, y si Pilato no lo ejecutaba, podría traer problemas. O sea, tal vez podría haber un distanciamiento político entre ellos. Recuerden que en el concilio había participación política. Aquí estaban rompiendo otra regla. Pilato era una persona muy, muy despreciable, era muy corrupto, era insolente, era cruel, sin juicio, y era conocido por asesinar cruelmente. Es por esa razón que estos líderes religiosos decidieron llevar al Señor Jesús y entregárselo con toda la maldad que tenían, para que este hombre, obviamente, pues lo crucificara, lo matara, ¿no? Este Pilato, pues dijimos que era prefecto. Los prefectos gobernaban áreas pequeñas y conflictivas. Entonces ellos veían asuntos judiciales, tenían el poder para matar o para perdonar a alguien según su propio criterio, ¿no? Y sus juicios legales pues los hacían en el foro romano y eran llevados a cabo tradicionalmente poco después de la salida del sol. Entonces, por eso es que ellos se apuraron a llevar al Señor Jesús apenas terminaron su juicio en el concilio, y Pilato pues tenía que examinarlo, porque estos líderes religiosos lo llevaron por traición a Roma. O sea, inventaron de llevarlo diciendo que él estaba en contra de Roma, con la intención de que los romanos pudieran pues encontrarlo culpable y lo sentenciaran a muerte. Ellos le dijeron a Pilato que el Señor Jesús era culpable de traición porque se proclamaba el rey de los judíos, y pues que obviamente se venía oponiendo al César. Entonces Pilato, al escuchar esto, pues tenía que examinarlo. Los líderes religiosos judíos conocían que Pilato trataría este asunto inmediatamente porque le concernía al imperio romano.
Entonces estos líderes religiosos sabían que Pilato era tan cruel y despiadado con los que se oponían ante Roma, así que ellos creían y tenían la certeza de que trataría cruelmente al Señor Jesús y que ordenaría inmediatamente matarlo. Como todo hijo del mal, vemos aquí a estos líderes religiosos que maquinaron su plan, su maldad, y lo hicieron muy bien, no, porque no había otra manera, porque si lo llevaban por un cargo de blasfemia, sabían que Pilato no se interesaría para nada en lo que es en problemas religiosos, y por eso lo llevaron con falsas acusaciones. De hecho, el Evangelio de Lucas 23, versículo 2, menciona ya, ¿no?, que los falsos líderes religiosos afirmaban que el Señor Jesús era como un revolucionario, que incitaba al pueblo a no pagar impuestos y que afirmaba ser un rey en oposición al César. Estos pues obviamente fueron los cargos que presentaron ante este gobernador Pilato de Judea. Y pues obviamente Pilato iba a tomar inmediatamente el caso. Por otro lado, pues este hombre era cruel, despiadado, dijimos, y desagradaba a los judíos. Entonces, al estar ante el Señor Jesús, sucede algo fuera de lo común, porque pues es un judío, Jesús era un judío. Entonces sucede algo fuera de lo común, fue confuso, porque empezaron a notar que Pilato no era el mismo, se mostraba como otra persona. Pareciera que la presencia del Señor Jesús le afectó profundamente. No por la desfiguración, porque recordemos que el Señor estaba muy golpeado y no se le reconocía en el rostro, porque pues había sido masacrado. Entonces Pilato estaba muy familiarizado con personas muy golpeadas, moribundas, realmente desfiguradas por tanto castigo, así que eso no era lo que le había hecho cambiar, ¿no? El escritor de este evangelio de Marcos era Juan Marcos, y tanto Juan Marcos como los demás eran hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que escribiera. Y en esta escena Juan Marcos suprime una parte del evangelio, de lo que había sucedido. Motivos no lo sabemos, Dios lo sabe, pero no relata Juan Marcos la parte de donde Poncio Pilato, después de esto, envía al Señor Jesús con Herodes, que era el subgobernador de Galilea, para que sea enjuiciado allá, y este sería el segundo juicio ante los romanos. Y esa escena se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 6 al 12, donde Herodes quería conocer al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque había escuchado de él por su fama y quería él verlo hacer un milagro. Pero el Señor Jesús lo ignoró, no respondió a sus preguntas, y obviamente Herodes, pues malamente con sus soldados, lo empiezan a maltratar, lo visten con ropa de realeza y lo burlan, y lo envían de nuevo con Pilato. Entonces Pilato, al ver la insistencia de que sea juzgado por él, y al ver cómo lo presentaron así vestido, pues es cuando viene y le hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Realmente Pilato pues no veía algo majestuoso en él, solo un hombre muy golpeado. No insistió en que el Señor Jesús tuviera malas intenciones, porque no lo sintió, no lo sentía. Es más, decía que lo tenía como si fuera inocente. Sin embargo, estas personas estaban presionando, y pues él veía que en el Señor no había malas intenciones. O sea, no veía a un revolucionario, alguien que se vaya a rebelar contra ellos, ni que pretendiera una posición de poder, de realeza. Él estaba viendo a un hombre sencillo, sin intenciones de liderar una revolución, ni nada por el estilo. Por eso le hace la pregunta, y sin embargo, pues el Señor le responde: tú lo dices. Como diciendo, bueno, si tú lo dices, pero la respuesta no tiene la intención de defensa, ni siquiera tiene la intención de querer salvar su propia vida. Entonces esto sorprende mucho a Pilato, y por eso le hace otra pregunta: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Pilato pues no podía creer que un hombre fuerte y digno, que había sido masacrado, golpeado, no buscara defenderse y se mantuviera en silencio ante fuertes acusaciones que hacía el Sanedrín, ¿no? Pilato pues se maravillaba del Señor por esta, pues prácticamente acción o actuación, se sorprendía de la actitud ante la situación. Entonces Pilato tenía mucha experiencia en esta área, no podía ser engañado. Recuerden que él había visto todo tipo de reacción durante años. O sea, él siempre estuvo condenando a gente y siempre tuvo gente allá enfrente, y para Pilato era un caso único. Él vio algo inusual, él vio humildad, él vio inocencia, él vio sumisión.
él vio una dignidad majestuosa, y esto es algo que debería de verse en nosotros: la humildad, la bondad, la inocencia, la sumisión a Cristo, el ser realmente hombres de paz, el ser realmente hombres que verdaderamente reflejan a Cristo. Y aquí vemos pues algo único ante la adversidad. Esto denota que el Señor Jesús es el Señor. No puede ser ningún otro. El Señor permanecía callado, y si habló fue sin defensa. Y hay situaciones en las que es mejor que nosotros permanezcamos en silencio y confiar en que Dios puede defendernos. Y Él lo hará. Aquí el Señor Jesús pues mostraba que evidentemente que Él era Dios, ¿no? Pero el Señor en verdad no estaba defendiéndose. Aunque Él era verdaderamente el rey de los judíos, no estaba defendiéndose. Entonces vemos que acá no había realmente una intención de defensa, no había una intención de revolución, no había una intención de algo político o militar. Y Pilato lo había notado. Seguimos con la lectura en el capítulo 15 de Marcos, versículo 6 en adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al Pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinos comenzaron luego a azotarle, luego a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias, y después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vamos a hacer nuestra pausa acá en el versículo 20. Aquí terminamos la cita de hoy. Estamos viendo a Pilato pues que no veía nada por lo cual sentenciar al Señor, no había nada que le acusara, y muy inteligentemente Pilato pues mete la tradición que tenían de soltar a un prisionero en esas fiestas, pensando que esto podría ayudar a resolver el problema. En ese entonces los romanos tenían a un preso famoso por ser un asesino llamado Barrabás, y Pilato pues obviamente manda llamar a este, y lo hacía también porque había detectado que estos líderes religiosos solo querían matar al Señor por envidia. Hemos hablado anteriormente de esto, no habían otras razones. Él lo detectó. Fíjense, un hombre que no es espiritual lo detectó a través de las palabras manipuladoras de los líderes religiosos. Pilato pensó que si se les presentaba pues a este asesino en comparación con la envidia, o sea, dirían, bueno, ¿qué es más fuerte, la envidia o realmente el asesinato, no? Entonces, al ver lo más grave, pues a lo mejor elegirían soltar al Señor Jesús. Esa fue su idea de Pilato. Hemos hablado sobre este tema de la envidia, hemos dicho seguidamente que por la envidia, pues generación tras generación se han destruido familias, se han destruido países. Y pues, hablamos de Génesis 4, donde por envidia Caín pues mata a su hermano Abel. En ese mismo espíritu maligno estaban estos líderes religiosos. Pilato pues se llevó una gran sorpresa, porque al presentar estos dos casos tan extremos del asesinato y alguien que nada más, según ellos, se hacía llamar rey de los judíos, pues obviamente iban a elegir al Señor Jesús para que lo liberen, y se lleva la sorpresa, la gran sorpresa, al ver que tanto el pueblo como los líderes religiosos no quitaban el enfoque de que mataran al Señor Jesús. Pilato estaba muy asombrado porque no era un cargo grave como para matarlo. Sin embargo, el asesino lo quería libre. Y de hecho, pues ya Pilato ya había declarado al Señor Jesús como inocente cuando él dijo: ningún delito hay en este hombre.
Entonces, su mujer de Pilato, aquí no aparece, pero su mujer de Pilato participa a favor del Señor, porque había enviado a su siervo a decirle a su esposo Pilato que no hiciera nada contra el Señor, que porque en sus sueños había visto algo muy, muy fuerte que la había atormentado. Ella dijo, he padecido mucho en sueños por causa de él. Pues lo que sea que fuera, ella pues obviamente estaba siendo atormentada y pues era tan grave para ella que no le importó meterse en las decisiones del gobernador. Aunque fuera su esposo, ella tenía que respetar las decisiones del gobernador. Casi le dijo, déjalo ir, envíalo lejos, no lo castigues ni un poco. Esto claramente fue una influencia divina, fue una advertencia de Dios que lamentablemente Pilato ignoró trágicamente. Fue un mensaje de misericordia de parte de Dios para Pilato que lamentablemente rechazó. Y que así sucedería porque, pues lamentablemente estaba escrito, o sea, así era. Él tenía que rechazar, ¿ok? Dios mandó la oportunidad, aunque sabía que este hombre, pues, era de corazón duro, era testarudo. Y esto sucede mucho con la humanidad. El Señor nos habla, nos da oportunidades, extiende misericordia y gracia, pero no es porque nosotros le pidamos y Él lo haga. Si nos libra de algo, lo hace porque Él es fiel a quien es Él. Y lo hace por misericordia, aunque no sea su hijo, lo hace porque es paciente y nos da oportunidad tras oportunidad, pero muchos somos los que no hacemos caso a las advertencias de Dios. Y por eso cometemos muchos errores, como estaba cometiendo Pilato acá. Cometemos muchos errores que traen desgracia, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otros. Entonces, por eso que los que ya conocemos al Señor, queremos darte a conocer al Señor, primero porque Él es el único que salva, para que tú puedas ser salvo. Y de alguna manera lo damos a conocer como Él nos ha mostrado a través de su palabra, presentándote el Evangelio. Queremos darte siempre esas buenas nuevas de salvación y obviamente te animamos a que verdaderamente veas realmente tu pecado y vengas arrepentido a rendirte a los pies de Cristo. Y segundo, pues lo hacemos para que cuando tú vengas a ser de Cristo, entonces te dejes llevar por la voluntad del Señor para que dejes de cometer esos errores garrafales en tu vida que obviamente no solo afectan la tuya, sino afectan la de muchas. O sea, es como si fuera un campo minado. Hay áreas minadas y obviamente te va diciendo la palabra por aquí sí, por aquí no. O sea, de alguna manera cuando ya vienes a los pies de Cristo, la palabra es la luz en medio de un lugar oscuro donde nos indica por dónde debemos pasar y por dónde no. Entonces, decisiones que podamos tomar, pues ya serían tomadas a través de la palabra, orándole al Señor a través de la palabra. No que tomamos decisiones que realmente marcan la vida de muchos y la de nosotros mismos. Cristo, recuerda, Cristo Jesús es quien salva y es quien dirige con su luz en este mundo oscuro. Nadie puede ser salvado sin Cristo y nadie puede ser luz sin Cristo. Entonces vemos acá a los líderes religiosos que habían planeado muy bien todo esto y habían determinado que la mejor manera de influenciar a Pilato para poder sentenciar a muerte al Señor Jesús era a través de la voz de las multitudes. Ellos dijeron, a nosotros no nos va a escuchar, pero al pueblo sí. Entonces convencieron, de alguna manera manipularon, y ¿qué hicieron? Mintieron, engañaron para que crean que el Señor Jesús estaba blasfemando y todo el pueblo estaba en contra de él. Y obviamente Pilato pues determinaría un juicio sobre el Señor Jesús para evitar una revuelta ya, ¿no? Entonces Pilato, vemos que falló, porque él debió haber dado justicia al acusado. Él vio que él era inocente, él tenía toda la evidencia que necesitaba para hacer lo correcto, liberar al Señor Jesús por su inocencia, pero no lo hizo por miedo. Fíjense, Pilato sabía qué es lo correcto, sin embargo, haría lo incorrecto en obediencia ¿a qué? A escuchar a las multitudes. Pilato temía una revolución en contra de ellos si no sentenciaba al Señor Jesús. Y era tanto el odio hacia el Señor Jesús, era tan evidente en sus rostros transformados por ira y en las voces, que pues obviamente se veía que el mal los tenía bien agarrados. En verdad, esos líderes religiosos habían hecho bien su trabajo en manipular al pueblo, pero se condenaron junto con ellos. Esto nos enseña que hay personas que van a venir
a la obra del Señor, que van a ser malvadas en la iglesia. Esas personas son corruptas, son capaces de inducir al rebaño a que prefieran elegir a Barrabás en vez de elegir al Señor Jesús. Así que hay que tener cuidado porque son personas que te hacen elegir, por ejemplo, el mundo en lugar de volver a Dios. Prefieren los placeres que ofrece este mundo caído en vez de preferir la salvación de sus propias almas, ¿no? Entonces, cuando las multitudes gritaron acá, dijeron, libera a Barrabás. Pilato se llevó la gran sorpresa de su vida. Descubrió que esta multitud era más dura y cruel que él mismo. Y aún así preguntó, ¿qué mal ha hecho? No le veo delito alguno, es inocente. Pero no hubo otra respuesta más que gritaban y exigían la muerte del Señor Jesús. Crucifíquelo de la peor manera. Pidieron que fuera ejecutado por una tortura a través de la crucifixión. Ellos pidieron lo peor para el Señor, que sea crucificado, crucifíquenlo. Era un castigo cruel de los romanos para los judíos y no hubo nadie entre la multitud que no gritara eso. Todos gritaban a una voz, crucifíquenlo. Esas multitudes, unos días atrás, lamentablemente, cantaban y adoraban al Señor cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Ahora los vemos a estos mismos gritando a una sola voz, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ya no gritaban, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, sino que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cometieron un grave error, escogieron a la persona equivocada porque Él vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Y hoy día la humanidad aún rechaza al Señor Jesús y escogen a otro como escogieron a Barrabás. Su mala elección puede ser muchas. Por ejemplo, la codicia, la lujuria, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el yo. Entonces, el ser humano prefiere las lujurias y las codicias de la carne antes que la salvación de sus almas. Creemos que hubo alguien que no hubo ninguna persona dentro de ese lugar que haya dicho lo contrario. Todos estaban en el mismo sentir, ¿ok? Entonces vemos que aquí el único que pudo haber tal vez pensado, creemos que el único que pudo haber pensado que fue diferente fue Barrabás, porque Barrabás sabía que él merecía la muerte. Y estamos viendo lo que Cristo hace con el ser humano cuando uno se arrepiente. ¿Y qué es lo que hizo? Jesús tomó el lugar de Barrabás. Barrabás debía de ser muerto por ser un asesino. Sin embargo, Cristo fue el que tomó su lugar. Cristo fue crucificado en su lugar de este terrorista, de este asesino. Barrabás fue liberado de la cárcel y de la cruz de la muerte porque Cristo tomó su lugar. Entonces, ese hombre habrá entendido verdaderamente lo que es tomar el lugar del ser humano. Esto nos enseña que pues somos como ese Barrabás, pero debemos comprenderlo como lo habrá comprendido él, porque estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos en contra de Dios, estábamos en guerra con Dios, pero el Señor Jesús aún así tomó nuestro lugar y nos dio vida por su muerte y su resurrección. Nos dio su gracia. Este hombre debió entender lo que Cristo hizo por la humanidad al haberlo hecho por él y debemos nosotros comprender lo mismo. Aquí vemos que Pilato equivocadamente obedece a una voz pues que no debió de ser. Él obedeció a lo que decían las multitudes y él se lavó las manos. Eso significa que él decía, no tengo nada que ver con lo que van a hacer con él. O sea, que estaba ya fuera de su control y que él les había entregado a ellos, a los judíos, a que si ellos lo querían matar, pues que lo crucificaran, pero él se lavaba las manos. Aunque dijo, no encuentro en él delito alguno, aún así no fue suficiente porque vemos que él no peleó por esto, ¿ok? Solo dijo, soy inocente de la sangre de este justo, porque él al decir esto vio que no era una persona culpable. Admitió que el Señor era un hombre inocente, ¿ok? Pero aún así Pilato estaba negando al Señor. ¿Por qué? Por temor. A ellos, en vez de
tener temor a Dios, quien puede destruir el alma en el infierno. Así que lo entregó, lo sentenció prácticamente a la crucifixión y pues obviamente, tristemente, pues hizo algo que traería consecuencias a su vida. Hay una parte acá que no se ve en este tema, y es que Judas Iscariote pues vio esto, ¿no? Presenció esto, vio que estaba sentenciado el Señor y él sabía que había hecho mal y estaba aparentemente arrepentido. Lamentablemente no estaba arrepentido honestamente, o sea, no estaba arrepentido del pecado en sí, sino que estaba arrepentido del resultado del pecado, o sea, de la sentencia de la muerte, que fue consecuencia de haberlo traicionado y entregarlo. Y esto nos hace reflexionar y entender que hay una gran diferencia de estar arrepentido por el resultado del pecado que estar arrepentido por el pecado cometido antes del resultado. Así que tenemos que aprender a identificar y a diferenciar o sea, a arrepentirnos correctamente. ¿Okay? Judas, al ver condenado a muerte al Señor, se va rápidamente con los sacerdotes y les dice que ha cometido un grave error, que ha pecado al entregar sangre inocente. Esto lo vemos en otro evangelio. Y que él iba a devolver el dinero, aunque arrojó el dinero allá con ellos al templo, pues estos sacerdotes no le hicieron válido el retractarse, ¿no? Tal vez Judas había pensado que estos líderes religiosos harían una expiación por su pecado y dejarían en libertad, perdón, al Señor Jesús, pero no fue así. Recibieron muy mal a Judas. Le dijeron que era su problema. Entonces vemos acá que todo aquel que es instrumento del mal, de Satanás, no se le concederá alivio alguno. El mal paga bien, pero con mal. Aún tu conciencia te atormente por lo que hiciste, la recompensa será sin compasión, porque el mal paga bien con destrucción. Entonces estos líderes religiosos no les importó su remordimiento ni la devolución del dinero. Le dijeron, ese es tu problema. Pero eran codiciosos porque tomaron el dinero y no lo metieron en las ofrendas por ser un dinero sucio, por la traición, pero no se daban cuenta que ellos mismos habían pagado por esta situación, o sea que participaron, estaban totalmente manchados, igual que Judas. Y pues Judas, aún con el remordimiento, pues faltó arrepentimiento. Se desesperó y se ahorcó, se suicidó. Y así se cumplió la profecía que Juan mencionó en el Evangelio de Juan 17, versículo 12, donde dice que solo Judas, el hijo de perdición, por su falta de arrepentimiento, pues obviamente se había perdido, ¿no? Y esto nos asegura que Judas pues recibió el castigo eterno. Es importante ver un punto en esta escena de Pilato. No solo de Pilato, sino también de las multitudes y el Señor Jesús. Ahí estaban los cuatro, ¿no? Pilato, el Señor Jesús, las multitudes y los líderes religiosos. Entonces, aquí debemos de ver que la voz de la multitud no siempre es la voz de Dios. Y la voz de algunos líderes religiosos no es siempre la voz de Dios. Debemos tener cuidado y no caer en escuchar voces que no son de Dios. Hay personas que son ministros de Satanás. Hay que tener cuidado. Entonces, esto nos debe llevar a probar a los espíritus. La palabra lo dice, ¿ok? Debemos tener mucho cuidado y obviamente aquí Pilatos, al escuchar la voz de las multitudes y de los líderes religiosos, obviamente le llevó a escuchar la voz del mal y condenó al Señor Jesús. Pilato escuchó esas voces y no quiso escuchar la de Dios. Fíjense, le habló directamente, presente, enfrente de él, y también su esposa se le había hablado, y ni aún así escuchó. También es importante que busquemos la comunión con el Señor, porque a veces creemos que estamos en comunión y queremos escuchar la voz de Dios y no estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando otras voces. Entonces es importante que no haya estorbos. Es importante, como dice 1 de Juan 1:9, confesar nuestro pecado de manera honesta, porque Él es fiel y justo para perdonar. Esto es todos los días, en todo momento. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos estar en comunión con el Señor, pero que haya un verdadero arrepentimiento, porque si no podemos estar escuchando otras voces.
¿Ok? Entonces, recuerda, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Hay muchas personas que pueden confundirse al escuchar supuestamente la voz de Dios. Debe ser a través de su palabra. Es más, si te llegara a hablar audiblemente, que no dudo que Él lo haga, pero Él dijo que a través de su palabra nos va a hablar, pues hay que confirmarle, decirle, Señor, confírmamelo a través de tu palabra. Y vendrá la confirmación de Dios, porque Dios confirma siempre lo que dice. No solo es escuché, hay que ser confirmado. Entonces hay que leer, escuchar la palabra, escuchar la Biblia, y no la voz de las multitudes, ¿ok? Esas multitudes pues se dejaron manipular por estos líderes religiosos y escucharon y siguieron sus voces al grado de decir crucifíquenlo, sin darse cuenta de la maldición que se estaban echando encima, cuando dijeron a una sola voz, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y ellos acarrearon esa condenación por escuchar voces que no eran de Dios. Estos hombres no entendían el gigantesco error que estaban cometiendo, porque cuando pidieron la muerte del santo de Dios, en verdad traería consecuencias garrafales, en verdad recaería sobre sus hijos el juicio. Y esto pasó y cayó en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén y del templo. No quisieron recibir a la luz. Estuvo en sus narices, estuvo frente de ellos. Cristo estaba frente de ellos y lo despreciaron. No quisieron entender la gloria de la sangre purificadora del Señor Jesús, ni lo maravilloso que sería tener su sangre sobre ellos y sobre sus hijos. Y tristemente, pues, Pilato, pues, tampoco. Pilato dio la orden de hecho, de flagelarlo. Y la flagelación, ya sabíamos cómo era. Lo hacían con un látigo con cuerdas de cuero, y cada una de esas cuerdas tenía trocitos de hueso o de metal afilados en los extremos. Y la finalidad de la flagelación era debilitar a la víctima hasta casi colapsar y morir. Los soldados romanos probablemente pues golpearon la espalda del Señor Jesús con todas sus fuerzas y con ira. Las bolas de hierro causaron fuertes contusiones, y las correas de cuero desgarraban la piel hasta llegar a los huesos, desgarraban los tejidos. Y la hematridosis que tuvo el Señor en Getsemaní había afectado su piel. Entonces la falta de comida, la falta de sueño, la falta de agua, su condición estaba crítica, y por eso le arrancaban trozos, pedazos de carne, y dañaban sus músculos. Y el dolor y la pérdida de sangre debilitaron totalmente al Señor. Sin embargo, Él no pidió que se detengan, porque Él no quiso dejar de tomar tu lugar y mi lugar. Muchos en ese tiempo no sobrevivían a una flagelación como esta. Muchos morían por ser azotados antes de la crucifixión. Comúnmente los golpes del látigo hacían confesar al criminal y así detenían la cuenta. Pero el Señor Jesús permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque no tenía crímenes que confesar. Así que los golpes continuaron con toda su fuerza, y pusieron guardias alrededor, no porque pudiera escapar, sino para que nadie intentara rescatarlo de tan cruel que fueron con él. 39 latigazos con todas sus fuerzas, con toda su ira, con odio. Y esto, escucha, esto es lo que tú debiste haber recibido y lo que yo debía haber recibido. Pero Cristo lo recibió por cada uno de nosotros, por cada ser humano que se arrepienta y rinda su vida a Él. Cada persona que venga a rendir su vida a Cristo, la ira de Dios fue tomada por Cristo. Pero si no hay un arrepentimiento, la ira de Dios caerá sobre ti en el juicio. Vemos que después de eso humillaron al Señor de una manera fuerte, le decían, salve al rey de los judíos. O sea que después de haberlo latigado se burlaban de él diciéndole rey de los judíos. Lo desnudaron antes de tiempo para humillarlo. Luego le echaron encima un manto de escarlata como una burla, porque se supone que los reyes y los gobernantes a menudo se vestían de escarlata. Le pusieron una corona, se la clavaron de espinos, y los espinos eran largos, puntiagudos con filo, y penetraron en donde está su cráneo, su frente, su cabeza. Porque los reyes vestían de coronas,
y a él le pusieron esa corona, pero por maldad, corona de tortura. Los espinos en esa región eran largos, con puntas afiladas, pero eran duros. Y esta corona verdaderamente atravesó la piel hasta topar con el hueso del cráneo y le sangraba la cabeza. Le hicieron tomar también una caña en su mano derecha, que porque los reyes llevaban cetros que simbolizaban poder. Por eso le dieron una caña delgada y se hincaron como burla delante de él. Salve, rey de los judíos, porque así saludaban a los reyes. Allá mismo lo escupieron, lo golpearon en la cabeza con la vara, le arrancaron literalmente la barba, lo golpearon con sus puños, le tapaban la cara y lo golpeaban. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Se mantuvo en el lugar de los pecadores, o sea, nosotros, la humanidad, soportó todo esto y más por nosotros y por salvarnos. Es posible que alguno de nosotros no nos demos cuenta que nos estamos burlando del Señor Jesús. Y lo digo porque eso se ve en la manera en que nos conducimos, en la manera en cómo vivimos. Porque vivimos dando una adoración falsa. Vivimos una religiosidad de domingo, la cual se olvida durante la semana, porque no se ve que realmente vivas lo que escuchas. No hay compromiso con el Señor. Alabamos, escuchamos su palabra, pero no la vivimos. No hay reverencia tampoco, porque no le tenemos respeto ni seriedad a la palabra de Dios. No reconocemos que Él merece toda nuestra atención y nuestra adoración. Y caemos en el error de ¿qué? De aborrecer a Dios y ofenderlo, como lo hicieron estas multitudes irreligiosas, sin necesidad de insultar, sin necesidad de hacer algo literalmente, solo con nuestra vida, solo de cómo tomamos su palabra, cómo tomamos el reino de Dios, qué respeto, qué temor reverente tenemos hacia Él. Ninguno. Nuestras oraciones pueden ser falsas también. ¿Por qué? Porque a veces las hacemos nada más por costumbre, o porque ni modo nos toca, o lo hacemos muy bonito para que lo escuchen los demás, y solo estamos tratando de impresionar. Entonces no hay una verdadera dirección, no hay un temor reverente, no hay un verdadero ruego, no hay una verdadera súplica al Señor Jesús, quien merece todo temor reverente. Y antes de orar debemos reconocer a quién nos dirigimos. Antes de escuchar la palabra debemos reconocer bien quién nos está hablando. Y antes de todo esto debemos prestar toda la atención que requiere. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de todo respeto, Él es digno de toda reverencia y Él es digno de toda nuestra atención y nuestra vida. Así que debemos analizarnos a la luz de las Escrituras. Estos romanos causaban, de alguna manera, con sus azotes y todo lo que hacían, causaban pánico a los demás, para que los demás pensaran en hacer o en cometer algún crimen. Porque a los criminales se les hacían estas cosas, al Señor Jesús lo tenían como un criminal, y querían que después de eso cargara su cruz, para que los demás dijeran, wow, mira, de encima de todo esto tendríamos que cargar esto, para que pensaran en rebelarse contra ellos. El Señor pues ya lo pondrían a cargar su cruz. En esta cita todavía no lo vemos. Vamos a ver que este tipo de situación era dirigida por un centurión a caballo, o sea, él guiaba la procesión y gritaba el crimen del condenado, o sea, esa era la costumbre de lo que iba a pasar al Señor Jesús. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Los dirigían por la ruta más larga para que las personas pudieran verlo y les diera temor y no cayeran en hacer algo de lo cual podría pues traer esta persecución, ¿no? El Señor también tenía que cargar la cruz, y la cruz no se cargaba toda porque toda pesaba 136 kilos, pero la víctima sí cargaba el travesaño, que pesaba entre 35 kilos y 60. El Señor pues cargaría su cruz pues como lo había enseñado en algún momento en Mateo 16:24, en Lucas también. Él habló de que si alguno quería ir en pos de él, pues que se negara a sí mismo y tomara su cruz y lo siguiera. Entonces el Señor iba a hacer lo mismo. Él ya estaba empezando a negarse y a cargar su cruz. Y es exactamente la escena que él tenía en mente cuando
lo dio a enseñar, se lo dio a enseñar a sus discípulos. Y todos sabían lo que era la cruz. El Señor iría a la cruz. Y la cruz era un instrumento implacable de muerte sin retorno. Porque la cruz no trataba de ceremonias religiosas como muchos piensan. No trataba de tradiciones y sentimientos espirituales. La cruz era una forma de ejecutar gente cruelmente. Entonces tomar nuestra cruz es un viaje de ida y no de regreso. El Señor lo hizo. Él se negó a su yo porque tomó nuestro lugar, por tomar nuestro lugar. Y murió a su voluntad, que es cargar su cruz, porque cumplía la voluntad del que le envió. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nos han mandado a hacer. Hay que morir a nuestro yo y a nuestra voluntad. Hay que morir a lo que nuestro yo desea, porque no agrada a Dios. Y vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Debemos seguir las pisadas del Señor Jesús para vivir su sistema divino y santo. Porque el Señor nos los enseñó. Porque Él es el Señor, Él es digno de toda nuestra redención. Él es digno de toda nuestra atención. Y Él es digno de comprometernos con Él en su reino y su justicia. Por eso, hermanos y personas que no conocen, es importante buscar a Dios, pero con temor reverente. No solo buscarlo por conveniencia, sino por quien Él es, por lo que Él hizo. Es importante que busquemos a Dios urgentemente, porque sin Él estamos totalmente perdidos. Espero que Dios bendiga tu vida grandemente con este estudio.